buenas noches con todos los presentes. A continuación vamos a tratar un tema muy controversial en la actualidad, debido a la variedad de opiniones que podemos encontrar, para lo cual realizaremos algunas preguntas a nuestros invitados. Doctora Janet Naranjo, médico del Hospital General Docente Ambato. Melissa Olmedo, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, carrera Medicina. Fátima Atacusi, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, carrera Derecho. Bien, el tema que abordaremos va a ser el aborto, para lo cual vamos a seguir la siguiente metodología. Iniciaremos con la respuesta de Fátima Atacusi, continuaremos con Olmedo Melissa para culminar con la doctora Janet Naranjo, para lo cual cada uno de mis compañeros va a realizar una pregunta. Iniciamos, por Bueno, favor. el día de hoy iniciaremos con el tema de lo que es el aborto. Yo comenzaré realizando la primera pregunta, ¿no? A las personas que respondan por favor en el orden secuencial que se les mencionó, comenzaremos con la primera. ¿Qué entienden ustedes por aborto? Puede comenzar la compañera Fátima, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Nuevamente es un gusto poder estar en este espacio. Y bien, contestando a esta pregunta más de corte como conceptual, ¿no? ¿Qué es el aborto? O sea, bueno, entender que este concepto refiere al hecho, ¿no? A la acción de alguna forma, no concebir el producto que está dentro del vientre de una mujer o de una persona que tiene la capacidad de poder reproducirse, sería la interrupción de un proceso de gestación también. Esto ya, aclaro, desde allá yo estudio Derecho, entonces quizá los términos que yo den sean poco cercanos a lo que ustedes como estudiantes de medicina conocen. Sin embargo, para mí el aborto es básicamente eso, o sea, la acción de no concebir, de no tener como tal un bebé y hacerlo de cualquiera de las formas, ¿no? Eliminar o sacar el producto que está dentro de el organismo de la mujer hacia el exterior sin necesidad de que éste continúe con, digamos, con su proceso de gestación normal que debería darse. Eso por mi parte. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Muchas gracias a ti, Fátima. Continuaremos con nuestra compañera Melissa, por favor. Buenas noches, compañeros. Al igual, darles gracias por tomarnos en cuenta en su entrevista el día de hoy. Y bueno, contestando a la primera pregunta, considero que el aborto se definiría como la interrupción del desarrollo normal de la vida. Para mí es prácticamente eso. Muchas gracias, Melissa, por tu opinión. En este espacio, por favor, doctora Janet, espero que nos sepa responder la pregunta que le mencioné. Bueno, como las dos personas que me precedieron, igual, el aborto es la interrupción del embarazo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que podemos definir desde dos puntos de vista. Un aborto espontáneo, que sería la interrupción, por así decirlo, desde el punto de vista médico antes de las 20 semanas de gestación, en que todavía el producto no es viable y que eso se da por muchas causas médicas en forma general, por malformaciones del embrión, por alteraciones de la implementación, por patologías de la madre y que es un aborto espontáneo. Y definiéndole, también podemos definirle el aborto como la interrupción voluntaria del embarazo y que ese sería un aborto inducido, un aborto prolongado, que ya tiene un enfoque más bien no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista legal y social. Muchas gracias, Mido, por su respuesta. Bueno, continuando con la serie de preguntas, entraríamos con la siguiente. La siguiente sería, ¿cuál es su postura en relación al aborto? ¿Están a favor o en contra del mismo? Para que nos ayude, por favor, contestando en primer lugar, Fátima.
Muchas gracias, Luis, por la pregunta. No sé si esta pregunta es más cerrada, como de contestar a favor o en contra, o se pueden mencionar las razones por qué la una o la otra postura. Pues igual decirnos estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y pues dar alguna razón la misma. Ya, muchas gracias por la aclaración, Nachito. Sí, en efecto, yo estoy de acuerdo con bueno, mi postura con relación al aborto es estar de acuerdo con la despenalización del aborto, en tanto hablamos desde la esfera de lo legal. Esto por algunos puntos que quizá ya luego se podrán desarrollar, pero en general tiene que ver con temas de salud pública, temas de derechos de la mujer sobre su cuerpo, temas sobre la autonomía y la elección del ser humano en cuanto a su voluntad reproductiva. En ese sentido, sí se ha visto bastante restringido el tema de la decisión de la mujer sobre su cuerpo y sobre sus derechos, además de que sufre una vulneración constante en cuanto a no poder decidir por una imposición legal que se encuentra reflejada en una sanción de prisión al momento de llevar a cabo esta conducta que es el aborto. Pero como tal, por esas razones en macro, es que sí estoy a favor de que se despenalice el, el aborto y que las mujeres puedan decidir independientemente de las circunstancias, decidir si desean ser madres. Esa sería mi respuesta. Bueno, respondiendo a la Gracias, Fátima, por tu pregunta, respuesta. bien, personalmente, bueno, Síganme, por favor, yo disculpe. no estoy de acuerdo con el aborto como un método anticonceptivo. Bueno, salvo ciertas situaciones que tal vez como médicos nos encontremos en una condición extrema en la que nos veríamos obligados a realizarlo, y bajo otro concepto considero que no. Ujú. Entonces continuaríamos ahora con el comentario de la doctora Janet. A ver, chicos, definitivamente el tema de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto, eso no es tan así como dijo su primera compañera. Si ustedes dicen, ¿usted está de acuerdo, doctora Naranjo, con el aborto? Yo les diría no, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de formación religiosa y desde el punto de vista cultural que he tenido durante todos estos 52 años de existencia. Sin embargo, tenemos que hacer un acápite con lo que dijo su compañera al inicio, o la primera en que dio la primera chica que dio la opinión, en que realmente sí se debería despenalizar el aborto. Porque yo pienso que cuando uno sabe que está penado algo, a veces lo hacen a escondidas, por ejemplo, los abortos, y tenemos muertes maternas por eso. Tenemos complicaciones médicas importantísimas. ¿Por qué? Porque lo hacen a escondidas, porque saben que eso está prohibido. Pero si es que las personas tienen libertad de su accionar, se hacen mejor las cosas. Yo pienso y considero que sí se debería hasta cierto punto despenalizar el aborto. Si nosotros consideramos dentro de nuestra legislación como tal, ustedes saben que sigue siendo penalizado. Por ejemplo, a mí no me parece justo que una niña que sea violada y que se quede embarazada tenga este producto, algo que no fue deseado, que no fue concebido como debe ser concebido una criatura, con amor, con respeto. Entonces, yo creo que sí se debería despenalizar el aborto. Sin embargo, como usted dice, es mi opinión particular. Usted como persona está a favor o en contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Estoy a favor de que las personas
deben estar conscientes y cuidarse antes de engendrar algo. Ahora, si ustedes se ponen a analizar en otra perspectiva, hay personas que tienen 5 o 6 hijos y no les alcanza. El que nuevamente venga un niño, ¿se debería uno juzgar si realmente ese niño va a ser criado como debe ser criado? ¿Será mejor que el niño no nazca? Eso solo Dios puede decidirlo, ¿ya? Y los padres, con respecto a las mujeres, o sea, quiero decir, los padres, ustedes saben que hay un consenso que se creó en el Ecuador en que sí puede ser permitido el aborto cuando haya únicamente violaciones a personas dementes o con alguna alteración o pongan en riesgo la vida de la madre. Pero ya les digo ejemplos claros de que realmente uno debería pensar si es que está bien o no que esa persona se someta a un aborto. Por ejemplo, el tema de las violaciones, como les dije. Y algo fundamental, nosotros como personas tenemos derechos bioéticos y uno de esos es la autonomía. Y yo creo que las personas tienen libertad a decidir lo que deben hacer sobre su cuerpo y nadie debe juzgarles porque es su decisión. Entonces, desde ese punto de vista y respetando el derecho que tienen las personas, pues yo no soy nadie como persona para juzgar a aquellas que los han cometido. Yo a veces pienso que es más duro que le abandonen a un recién nacido, que lo boten a un basurero, a que lo aborten, porque es un niño condenado a sufrir desde que nace. Mi respuesta. Gracias, doctora, por su opinión. Bueno, para continuar tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué punto del embarazo creen ustedes que ya se puede considerar como una vida? Por favor, que nos ayude Fátima. Muchas gracias, Christopher, por la pregunta. Eh, bueno, la verdad, desde, llamémosle la esfera del conocimiento del profano, puedo decir que existen, entiendo que existen discusiones sobre en realidad desde cuándo empieza o desde cuándo se puede considerar vida al producto como tal. Em, en ese sentido, la verdad, no podría dar una apreciación con una base fuerte, pero entiendo que quizás sea desde, mm, no sé, es que dentro del contexto en el que estamos no podría definirlo, entonces como un momento específico desde cuando se puede considerar vida, existen organismos, bacterias, entiendo que también tienen vida, ¿no? Y aquí quizá me esté equivocando, pero específicamente cuando el producto puede considerarse como una vida, no me atrevería a dar una respuesta porque la verdad no conozco a profundidad el tema. Muchas gracias, Fátima, por tu respuesta. Por favor, Melissa, ayúdanos con tu respuesta. Bueno, bajo mi perspectiva, yo pienso que se puede considerar como una vida desde que existe la unión del óvulo con el espermatozoide, ya que de este momento empezaría la diferenciación y yo considero eso. Muchas gracias, Melissa. Finalmente tenemos la respuesta de la doctora Janet Naranjo. Bueno, ustedes saben que desde la concepción se considera que hay una vida. Precisamente como dijo Melissa, nosotros hacemos referencia a que tanto el óvulo como el espermatozoide son células vivas. Entonces, desde el momento en que estos se unen, prácticamente en el momento de la concepción, ya se considera que hay una vida. Ahora, si vamos a lo legal, es hasta que nace, pero nosotros, desde el punto de vista médico y como profesionales de salud, consideramos desde el momento de la concepción. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Entonces, continuando con las preguntas, me ha tocado a mí también realizar una pregunta que es que si se puede considerar que el aborto es un derecho de la mujer. ¿Ustedes consideran que el aborto es un derecho de la mujer?
Iniciemos con Fátima, por favor, nuevamente. Sí, muchas gracias, Génesis. Sí, en realidad dentro del ámbito jurídico nosotros tenemos la interseccionalidad de todos los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos reconocidos en la Constitución. Y uno de esos derechos parte de la autonomía que ya mencionaba la doctora Janet, que es la, bueno, el derecho a la libertad. Libertad de decidir, libertad de elegir, de realizar dentro del ámbito de lo legal lo que desees hacer. En ese sentido, si nos podemos hablar sobre los derechos que tienen las personas, los seres humanos, dentro de eso debe estar está el derecho a elegir. Y tú puedes elegir, o cualquier persona que tiene capacidad reproductiva puede elegir si desea, en este caso, tener o no tener un hijo, ¿no? Y en este sentido también quisiera mencionar que el tema es que la base es que la elección, o sea, el derecho es tuyo, por lo tanto la elección también es propia de la persona que tiene este derecho y no necesariamente de alguien más. Y con esto a lo que quiero hacer referencia es que, por ejemplo, tenemos casos de cónyuges, de personas que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una violación, sino en un caso de una familia común, entre comillas, de un par de cónyuges, esposo y esposa, que resulta que sin el consentimiento de la mujer, el esposo se retira su preservativo en el momento de tener relaciones sexuales y, oh sorpresa, después de un tiempo la mujer se entera que está embarazada. Entonces aquí viene el derecho de decidir a partir del antecedente en el que no conocía cómo fue en realidad la situación. Yo decido no tener este hijo precisamente porque no fue mi elección no tener relaciones sin protección, sino fue un acto lastimosamente abusivo de una persona que no preguntó, que no tuvo el consentimiento, por lo tanto, dentro de mi derecho voy a decidir lo que deseo hacer. Por lo tanto, ya y tomando en cuenta estos temas del derecho a la libertad, del derecho a la autonomía, la elección propia y el tema de la maternidad deseada, pues sí se puede considerar que es un derecho que tienen las personas con capacidad reproductiva. Muchas gracias por tu opinión. Ahora le pido a Melissa, por favor, que tome la palabra. Bueno, pues al igual que como mencionó la compañera, pienso que todos tenemos derechos, pero no considero que este sea un derecho obligatorio, ya que podría ser malentendido y esta práctica podría volverse una costumbre en ciertas situaciones que fueran aceptables o en las que no. Eso. Gracias, Melissa, por tu participación. Ahora le pido, por favor, a la doctora Janet. Como digo yo siempre, el tema de aborto es muy controversial. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, si vamos a ver desde el punto, como yo les dije, de la autonomía, definitivamente la persona en edad reproductiva es la que decide si tiene o no tiene hijos. Pero vamos en el contexto más allá, en cambio, a lo que decía Melissa, no hacer costumbre, sino que hay que analizar cada caso. Y cada situación es diferente. O sea, no se puede decir en forma cerrada, es el aborto es el derecho, solamente el derecho a la mujer, porque en un hogar el derecho debe ser de los dos, porque el niño no se hace solo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es que, como yo le decía, el caso en que si esa persona fue violada, no tuvo elección y violaron su libertad sexual, porque así es, pues, o sea, sí es derecho de ella el tomar la decisión. Pero si es que es en un contexto de una familia, en que yo creo que ahí deben decidir los dos, no solamente la mujer, sino decidir los dos, porque están dentro de una familia, sino que fuera en relación al hecho de la familia como tal. Entonces yo creo que ahí podrían decidir los dos, pero en el caso en que la mujer fue violentada sus derechos, su libertad sexual, hubo violencia de género, etcétera, pues obviamente la autonomía de ella manda y si ella no desea tenerlo, pues yo creo que es la decisión de ella. Y sería un derecho propio, pero en estas circunstancias, o sea, hay que analizarlo
con pinzas, como decimos nosotros, no puede ser nada absoluto, todo es relativo y en la medicina, más que nada, ustedes saben que todo es relativo. Y si vamos a la legislación, pues lo que dijo la compañera es cierto, ¿no es cierto? Pero nosotros igual, aquí según nuestro código todavía, ustedes saben que el aborto como tal es punible, entonces ahí así sea violentada los derechos sexuales, la persona tampoco puede elegir, pero sí, debería ser, como yo digo, despenalizado para que precisamente en estas circunstancias en donde no es con consentimiento de la persona y se den estas cosas o la situación sea muy, muy triste en cuanto a lo familiar, a lo social, etcétera, la persona decida. Eso creo que sería mi opinión. Muchas gracias, doctora. Muy bien, continuando con esto, mi cuestión es la siguiente. ¿Podrían considerar que el practicar un aborto sería un atentado en contra de la vida? Si me ayudas con la respuesta, Fátima. Sí, muchas gracias, Eric, por la pregunta. Em, Considero que sea un atentado contra la vida. Bueno, en realidad, de los hechos sale que ya está siendo un atentado contra la vida de la mujer. O sea, tú, nosotros tenemos de estadísticas que lastimosamente muchas veces las situaciones, ¿no? Temas como accidentes, muertes, terminan siendo números, terminan siendo datos. En este caso también tenemos números. Hay un montón de estadísticas que te dicen que, en efecto, las mujeres, niñas que resultan que se hacen abortos clandestinos porque no tienen acceso a la salud pública, pues terminan la mayoría en muerte o en algunos problemas orgánicos que entiendo ustedes conocerán muchísimo mejor que yo. Pero hablando ya del tema, esto como un atentado a la vida contra la madre o contra la persona que tiene esta capacidad reproductiva, eh, y ya hablando el tema del producto, ¿no? Porque entiendo que va más direccionada a ese tema, en realidad no resultaría, desde mi punto de vista, como un atentado a la vida, siendo que se está precautelando. Todo depende del antecedente, ¿no? Del contexto y del caso en concreto del que estemos hablando. En ese sentido, yendo a una situación en la que evidentemente los antecedentes y los hechos como tal de un caso den como consecuencia o resultado que realizarse un aborto sea necesario, pues no existiría el tema del atentado contra la vida del producto, sino más bien dándole un poco la vuelta a este tema, resultaría, sin las garantías que evidentemente no tiene el Ecuador, un atentado contra la vida de la persona que busca tener esta autonomía en sus derechos reproductivos. Esa sería mi respuesta, Eric. Muchas gracias, Fátima. Melissa, ¿me ayudas con tu respuesta? Sí, bueno, bajo mi perspectiva y bajo mis creencias, yo considero que interrumpir de forma injustificada un embarazo, tal vez mencionando como ejemplo la irresponsabilidad que hay en el uso de los métodos anticonceptivos, sí sería atentar contra la vida. Muchas gracias, Melissa. Doctora Janet, si me ayuda con su respuesta, por favor. Obviamente desde el enfoque médico y como yo les dije, desde el enfoque cultural, de todo, el aborto, al menos el aborto inducido, provocado, es un atentado contra la vida del producto y también contra la vida de la madre. ¿Por qué razón? Porque si es que, como ya les dijimos, si es punible, obviamente no va a tener las garantías donde se realice y podría también fallecer. O sea, es un atentado contra las dos personas el aborto. De ahí que yo en alguna de mis respuestas dije que en las circunstancias en que se debe analizar el aborto, por ejemplo, como ya les dije en la violación y todo, o sea, deberían haber. Yo les pongo en esta entrevista un ejemplo de la vida real. Ustedes saben, alguna vez yo fui, no muchos años, yo fui perito de la fiscalía. Yo tuve el caso específico de una niña de 15, de exactamente este rato, ya debe tener unos veintitantos años. La niña tenía 13 años cuando yo la conocí. Fue violada por su padre.
El niño se le hizo estudios, estaba la chica embarazada de 4 meses de edad. El niño tenía múltiples malformaciones congénitas. Entonces, yo me sentía súper mal. Yo decía, pobrecita, la niña fue víctima de una violencia intrafamiliar de tal grado que ustedes entenderán. Entonces, a mí me pidieron que hable en el Ministerio de Salud y yo fui y teníamos una ginecóloga mujer en ese rato, que era de las principales en nuestro hospital. Entonces nosotros tuvimos una reunión médica. Yo expuse el caso y yo consideraba que, por ejemplo, desde mi punto de vista como mujer y considerándole a la niña que había sido agredida por su propio padre y que el producto tenía múltiples malformaciones congénitas en el eco que tenía, se debería realizar un aborto. Pero si ustedes analizan, el código dice que solamente está permitido el aborto para las personas que han sido violadas, pero que tengan algún retraso, por así decirlo, mental, más no en una persona sana. Y peor, tampoco hace referencia, hay muchos vacíos en la ley a que si el producto está mal formado, porque yo sé que es un producto que está con vida, pero está mal formado. Ustedes saben lo que depara, que probablemente al nacer ese producto iba a fallecer inmediatamente. Entonces, desde el punto de vista de mujer, de profesional, de madre, yo llevé el caso a una sesión médica. Y pues bueno, la respuesta fue que como ministerio y como médicos, nadie se atrevía a hacerle el aborto a la niña porque era penalizado y porque no, nadie se atrevía. La única que quiso, o sea, que dijo que que dio el voto que sí se debería hacer, es la doctora ginecóloga mujer. Los ginecólogos, todos los varones se opusieron. Entonces yo decía, yo me opondría siempre y cuando ese niño, aunque sea de su padre, lo que sea, aunque sea de violación, pero estuviera sano, pero está con múltiples malformaciones. Entonces yo me ponía a ver el futuro de la niña. A ver, ella tiene 13 años, está estudiando, nadie sabe lo que le pasó, nadie sabe lo cruel de su destino, por así decirlo. Y encima esperar 9 meses para que le cataloguen que estuvo embarazada y encima para que ese producto nazca y fallezca inmediatamente por las múltiples malformaciones que tenía. Entonces, desde ese punto de vista yo les dejo que no es así de sencillo el tema del aborto. Porque si ustedes me dicen como Melissa, yo voy a decir no, porque estoy matando a alguien, ¿ya? Entonces, debemos analizar y, como yo digo, coger con pinzas cada caso en particular. Ahora, si yo, perdón, no me cuidé, mi pareja no quiere saber nada, yo no quiero tener el niño, pues vean, solo Dios le puede juzgar. Ahora ustedes como médicos y yo como médico, ¿haría ese aborto? Jamás lo haría. Y yo personalmente, como profesional. Pero la decisión que tome esa persona es la decisión propia de ellos. ¿Me entienden? O sea, como yo digo, mis principios me dicen no, pero las circunstancias determinarán que cada persona en su debido momento tome la decisión que deba de tomar. Que nosotros no lo vamos a hacer, que Melissa no lo va a hacer, que Janet Naranjo no lo va a hacer, que tal vez, no sé, Fátima no lo va a hacer, ni Mariana, ni X, pero en un determinado momento no sabemos qué va a pasar. Entonces yo les dejo eso abierto porque lo que les cuento es de la vida real. Y si ustedes me dicen en ese caso, yo era la que yo quería que le haga a la chica porque veía todo la perspectiva futuro de esa persona. Y les cuento, la chica a los pocos días de eso, como se negaron aquí, pues no sé dónde lo hicieron particularmente, ¿sí? Recibieron el apoyo de un grupo feminista y lo hicieron particularmente con todas las precauciones debidas. La chica volvió a las 2 semanas a clases y actualmente está felizmente casada. No sé si me entiendan el mensaje que les acabo de dar, pero desde el punto de vista, como yo digo, ético y moral mío, no. Pero les dejo abierto para que ustedes vean que el campo del aborto no es así de sencillo. Gracias.
Un mensaje muy claro. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta. En realidad, quiero abarcar dos preguntas que para mí son un poco interesantes. En cuanto al uso del anticonceptivo oral, o también denominado comúnmente pastilla del día después, como se conoce es de venta libre, aunque se intenta tener un registro también por medio del Ministerio de Salud Pública, pero la mayoría de personas la adquieren por el sector privado, se podría decir. Y como sabemos, estas pastillas tienen una repercusión cuando hay un uso desmedido del mismo. Entonces, yo quisiera preguntarles cuál sería su opinión si la venta de estas pastillas debería cortarse, ya no debería darse por medio privado y solo ser controlado por el Ministerio de Salud Pública para tener eh, una mejor estadística sobre el uso de las mismas. Esa sería mi primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta que quiero abordar, tiene que ver con la respuesta que acabaron de mencionar ustedes. Entonces diría lo siguiente. ¿Consideran ustedes que si se legaliza el aborto habría un aumento o una disminución en los casos de muerte por este procedimiento, tomando en cuenta que este es un procedimiento quirúrgico que va a tener una alta tasa de riesgos? Con Fátima, por favor. Muchas gracias, Brian, por tus dos preguntas. Bueno, contestando a la primera, creo que el tema ya más acá en el ámbito de la regulación, eh, lo que, lo que la historia nos ha enseñado es que regular más al final influye en el ingenio de las personas para poder buscar formas de saltarse esa regulación y seguir con las conductas usuales que tienen. En ese sentido, la verdad, yo considero que está súper bien el tema de la venta y sí, no, la venta y la entrega de la pastilla esta anticonceptiva de emergencia, que sí, en efecto se pueden dar, no, claro, por el ministerio o en las farmacias que también se pueden adquirir. Sin embargo, yo que creo que más allá del tema de control o de regulación para que únicamente la expenda el Ministerio de Salud Público bajo un registro, creo que no es una buena idea. Primero porque estamos hablando de un mecanismo abortivo y estoy segura que nuevamente ustedes saben súper bien esa parte, muchísimo más que yo. Entonces, primero por ese lado. Y segundo porque estaríamos restringiendo también la oportunidad que tienen las mujeres para poder acceder a lugares en donde puedan encontrar una solución a algún accidente que hubiesen tenido. O que, bueno, necesiten esta pastilla por alguna eventualidad. Ahora sí es cierto que su uso frecuente entiendo que produce ciertas fallas orgánicas, hormonales dentro del cuerpo de la persona que lo usa, si es que es evidentemente frecuente, ¿no? Porque por algo es de emergencia. El punto aquí que yo le veo necesario, más allá de más controles, más información. Tenemos un método que ya está totalmente abierto, legalizado y que se expende, sin embargo, no existe la información pública, porque privada y en redes y de colectivos se puede obtener la información. Pero ahora, ¿quién tiene acceso a esta información? Es en realidad el punto en donde la política pública debería enfocarse. Y es que no necesariamente, no tenemos la difusión correcta que debería darse sobre este método anticonceptivo. O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se toma? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el tomarla sin precaución o en periodos súper recurrentes? No existe esta información. O sea, incluso yo me atrevería a decir dentro de este tema que debería ser publicitado, entre comillas, o informado
incluso en temas educativos de televisión nacional, porque si algo de lo que adolece nuestro sistema es de la desinformación y el desinterés de las personas, y también todo esto bajo una esfera o bajo la sombrilla esta de la falsa moralidad que algunas personas tienen, recordando siempre que estamos en un estado laico, tenemos derecho a la información, y aún más si tienen que ver con temas reproductivos y de elección. Entonces, no le apuntaría al control, yo le apuntaría al derecho a la información y difusión correcta del uso de este método, y que se siga expendiendo en los lugares que están. Y si se pueden, no sé, expender en otros lugares, pues qué mejor, pero siempre que exista como el background de la información necesaria para poder usarlo correctamente. Y de cierta forma también ayudas a que las personas, las mujeres que lo usan, no tengan estas complicaciones en adelante. Y respondiendo a la segunda pregunta que realizaste, Brian, es que si se legaliza el aborto se va a tener más o menos, bueno, más bien si se despenaliza el aborto tendríamos más o menos casos de aborto. La verdad yo considero que si se despenaliza el aborto en realidad tendríamos muchísimas menos muertes, muchos menos dilemas como los que nos comentó en el caso real la doctora Janet, que en efecto muchas veces la atención médica, los doctores, los profesionales de la salud no dan esta atención médica por el miedo que existe en realidad a que se les sancione con cárcel, porque aquella persona que ayuda a otra o induce a un aborto, incluso con el consentimiento de la mujer, ustedes sabrán que tanto el médico como la persona que se hizo el aborto van a pagar una pena privativa de libertad. Entonces, aquí se ve restringido el tema de el derecho de la mujer a recibir una atención médica y del doctor, obviamente, que no puede realizar, digamos que su función por esta limitante que le pone la misma ley. Entonces, yo no creo que existiría mayor índice de abortos. Se me acaba de ir el nombre de uno de los países en donde ya se ha legalizado el aborto, y al contrario, es decir, sí existe esta creencia de que va a subir el aumento, las estadísticas van a aumentar y que la juventud va a empezar a descontrolarse y tal, pero son temas que en realidad vienen desde la parte conservadora, más allá de la parte lógica del ser humano. Entonces, no creería que se van a aumentar los abortos por descuido, entre comillas, sino más bien yo creería que se van a evitar un montón de muertes por personas que van y acuden a centros clandestinos a realizarse procedimientos de aborto, o que se realizan incluso procedimientos abortivos solas en sus casas o en cualquier lugar donde nadie les vea porque piensan que lo que están haciendo está mal. Esa sería mi respuesta, Brian. Muchas gracias, Fátima. Continuamos con Melissa, por favor. Bien, bueno, respecto a la primera pregunta, comparto la opinión de Fátima y es verdad, no solo se debería restringir la distribución de esta pastilla a nivel público, sino también dar a las personas la libertad de encontrarlo en la parte privada. Y también considero que se debería trabajar más en la información y en la prevención, sobre todo acerca de las complicaciones que podría traer a largo plazo el uso repetido de este método anticonceptivo, para que las mujeres, se podría decir, tomen conciencia y también cuiden de su salud. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, si llegaría a ser legalizado el aborto, pienso que sí se volvería una práctica de todos los días, tomando en cuenta en que tal vez no habría también un control adecuado, y también se abrirían más lugares y tal vez no con las certificaciones debidas, y entonces sí considero que se volvería un peligro, ya que tal vez no cumplirían con las medidas adecuadas para poder realizar estas prácticas. Entonces, sí se correría mucho el riesgo de la pérdida de la vida de las madres, pienso yo.
Muchas gracias, Melissa. Y, Bueno, continuamos con la doctora Yanel, por favor. bueno, dentro de las políticas de salud del ministerio como tal, está fomentado lo que es el uso de los anticonceptivos o del PAE, ¿no? De la píldora anticonceptiva de emergencia. Es más, hay la disposición a nivel nacional en todos los centros de atención primaria y en los hospitales en el área de emergencia para los fines de semana, etcétera, que las personas y los jóvenes acudan. Esto desde hace mucho tiempo atrás, las personas pueden acercarse, no se les pregunta ni siquiera el nombre, sino el número de su cédula y se registra y se les da la medicación. Así que el acceso a los anticonceptivos es un programa del ministerio y fue fomentado. Lo que falta es reactivación para que haya más propaganda a nivel nacional. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos igual en los hospitales, en los centros de atención primaria y en todas las áreas del ministerio, la libre disposición como es, de preservativos, ¿sí? Y como yo digo, de las píldoras anticonceptivas. ¿Qué debe existir en otros niveles privados? Sí, yo pienso que debe existir igual. El que lo usen, el que ustedes dicen, pero es que eso en mucho uso puede traer problemas, pues la persona que lo usa tiene que saber qué problemas tiene y por lo tanto sí debe estar bien informada. Y si te metiste a soldado, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, no va a ser que una persona esté embarazándose a cada rato y tomándose la píldora anticonceptiva o teniendo cada rato relaciones sin protección. Yo pienso que sí hay gente que puede ser muy imprudente, pero yo creo que la experiencia crea ciencia, dicen, entonces ellas se van a cuidar. Entonces, el que se expenda la píldora anticonceptiva de emergencia en otras partes y no solamente en el ministerio, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en el uso de la pastilla, de la píldora, que muchas veces la religión dice que ya es que puede ser un aborto, sí, pero mientras nosotros no estemos conscientes de que sea un aborto, para nosotros como médicos eso es una prevención y yo estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a lo segundo que tú decías, si ya estuviera legalizado los abortos en el país, probablemente, ¿qué piensan ustedes? ¿Que habría más muertes? Esa fue tu pregunta específicamente así. Si es que ya estaría despenalizado y ustedes creen que había mayores muertes a consecuencia de que se realicen los abortos, yo creo que no, que el aborto actualmente representa la segunda causa de morbilidad femenina y una causa significativa de mortalidad materna aquí en nuestro país, porque debido a la legislación precisamente los abortos en mujeres jóvenes, etcétera, se realizan en lugares clandestinos e inseguros. Si hubiera una legislación como tal, yo pienso que las personas podrían ir a un centro no clandestino, sino a un centro probablemente como hay en otros países, con todas las medidas y con todas las medidas de seguridad desde el punto de vista tanto de limpieza, o sea, que sea un sitio aséptico, así como también con todas las normas médicas necesarias para que se realicen y evitar complicaciones. Yo creo que con legislación y sin legislación, las cosas culturalmente en nuestro medio a veces no cambiarían, entre comillas. O sea, sería bueno porque habría la ventaja de que puedan hacerse los abortos en sitios seguros, pero la mayoría de veces lo que se realizan los abortos, a veces en forma clandestina, es para evitar que se entere la sociedad, para evitar que se enteren la gente que le rodea, papá, mamá, etcétera. Entonces, y yo pienso que a pesar de que exista como tal la despenalización, todavía vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas, porque también es cultural. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, continuando con la última pregunta, ¿consideran ustedes que en la actualidad hay buena información sobre las repercusiones que tendría el aborto? Por ejemplo, el impacto que tendría en la fertilidad de la mujer. Iniciamos contigo, Fátima, por favor. Sí, muchas gracias, Yajaira, por la pregunta.
Y no, partiendo de la respuesta que ya di anteriormente, em, y junto con bueno, la opinión que han mencionado también aquí tanto Meli como la doctora Janet, no existe buena información partiendo por el tema de métodos anticonceptivos, o sea, difusión, a pesar de que existan, ¿no? Estas políticas y proyectos dentro del Ministerio de Salud, no se ha exteriorizado que sean una forma de vida, o no me atrevería a decir que no se lo han planteado, porque lo más probable es que sí. Em, pero en efecto, si no tenemos información en estos temas tan básicos e importantes, tampoco es que tenemos información difundida a manera masiva, llamémosle, con la ciudadanía ecuatoriana respecto de los temas que podría, o sea, con estos problemas de infertilidad y problemas conexos también. Em, lo más probable también es que sí existan como estas políticas dentro del ministerio, pero hay que entender también desde la realidad de acá, de la realidad de los y las ecuatorianas, y es que no todos tienen el mismo acceso a la misma información y en la misma medida, dependiendo de los lugares en los que estas personas estén. Entonces, me atrevería a decir que definitivamente no existe esta información, y si existe, no está siendo correctamente difundida y tampoco está siendo bien interiorizada por las personas que quizá en algún momento hayan recibido esta información. Entonces, esa también es parte em, o bueno, es una de las causas por las que la desinformación más bien sigue creciendo y las personas siguen en el tema del desconocimiento total de cuáles podrían ser las repercusiones de realizar o no algún procedimiento que piensan que va a tener ciertos resultados, pero al final tiene otros, pero todo parte de este tema, de la desinformación que existe en realidad y en general en las personas. Esa sería mi respuesta, Yajaira. Muchas gracias. Continuamos con Melissa, por favor. Bueno, pienso que en nuestro medio hay mucha información, pero muchas de las veces esta no es la correcta. Entonces, sí se debería trabajar más en lo que es la educación acerca de estos temas a la comunidad y sobre todo informar sobre las repercusiones que traería un procedimiento de este tipo, desde las condiciones en que son realizadas hasta las consecuencias que nos podría traer para la madre, tanto en ese momento como a largo plazo. Muchas gracias, Melissa. Continuamos con usted, doctora Janet, por favor. Bueno, si nosotros recordamos que la salud es un derecho de todos, definitivamente nosotros tenemos que propender a que haya mayor información. Y sí hay las políticas, como ya lo dije, inclusive hay las charlas que se dan a los adolescentes para evitar el embarazo en adolescentes en los colegios, pero yo creo que esto debe ser un tema, como dijo Fátima, debe ser un tema que se esté, perdón la vulgaridad, machacando ahí en la televisión, en los medios, diciendo que, haciéndose énfasis en lo que tú preguntabas, en las complicaciones que un aborto puede traer, porque, por ejemplo, una de las complicaciones sobre la fertilidad de la mujer es precisamente que le dañe el endometrio y nunca más pueda ser madre. Nadie menciona, pero imagínate el daño psicológico que eso produce en una mujer. O sea, puede ella decidir hacer el aborto por cualquier circunstancia, pero nadie sabe la complicación psicológica que eso puede devenir en la persona. ¿Qué más? Podemos tener, bueno, las otras complicaciones graves como una infección, una sepsis, la muerte, etcétera, el que terminen extirpándole el útero por un proceso séptico, por un proceso infeccioso, etcétera. Podemos tener o se les saben tromboembolias sépticas, infinidad de complicaciones desde el punto de vista médico. Pero realmente sí yo considero que falta información y la información debe venir desde las escuelas. Se debe dar talleres de padres para que los padres también aborden en casa desde los pequeños desde diferente punto de vista, pero que ahí haya una cultura en cuanto a la información, y no solamente sobre el aborto, sino, por ejemplo, sobre donación de órganos, sobre la prevención del VIH,
inclusive sobre la educación sexual en forma general para evitar complicaciones legales. Entonces, un montón de cosas que debe ser dadas o que se debe iniciar desde la escuela, inclusive. Como yo les digo, para eso hay los psicólogos, para eso hay los profesores y los padres en casa que pueden abordar los temas en forma sencilla. Yo sé que puede ser difícil, pero se debe intentar que la educación venga desde casa y se vayan formando, porque ya les digo, en las políticas se les ha dado a los jóvenes en los colegios y nada. Como dijo Fátima, insistir en que en medios públicos eso sea algo continuo, constante y que no se deje, no porque está de moda, sino porque porque esta vez viene un gobierno y exige que se haga así. No, eso debe ser algo continuo, constante, todo el tiempo, para que la ciudadanía esté enterada. Igual, o sea, mensajes del Ministerio de Salud por redes sociales, de los grupos feministas por redes sociales, etcétera, y por grupos en general, por los mismos colegios médicos, etcétera, que informen de todas las complicaciones que se pueden dar a consecuencia de los abortos. Y también eso favorecía a la prevención, ¿no? O sea, a evitar embarazos no deseados. Todo lo que es educación previene. Y ustedes saben que dentro de nuestra fase, como médicos, al menos los médicos que se forman en la UTA, se supone que son médicos que van enfocados tanto a lo preventivo como a lo curativo, y más que nada a lo preventivo. Todo lo que se hace prevención evita luego complicaciones y inclusive como políticas de Estado disminuye costos. Entonces debemos pensar en todo y pienso que sí, que la educación es lo fundamental para que evitemos complicaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Yana. Bueno, primeramente agradeciéndoles a todas las participantes por su actuación en esta noche, por darnos de su tiempo, un momento para abrir esta conversación de este tema que es tan controversial y como podemos evidenciar existen muchos puntos de vista diferentes y todos igual de válidos, ya que cada uno individualmente tiene su propio concepto, su propio nivel de conocimiento de todas las cosas en diferentes ramas, en diferentes especialidades, en diferentes campos de la educación. Entonces, les agradecemos en esta noche por habernos compartido su comentario. Siempre es importante y agradable abrir nuestra mente para entender conceptos y encontrar en las personas también nuevas ideas que nosotros también nos podemos formular a través de ellas, preguntas y cuestionarnos cómo estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces, nuevamente les agradecemos, todo el grupo les agradece por su participación en esta noche. Buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias también. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias.